Para añadir una pregunta de tipo respuesta corta, pulsa en Más del menú superior y selecciona Banco de preguntas. Asegúrate de que en el desplegable que aparece debajo del nombre de la asignatura está seleccionado Preguntas. A continuación, en el apartado Seleccionar una categoría, elige en la que quieres crear la pregunta. Para añadirla, pulsa sobre el botón Crear una nueva pregunta. Aparecerá una ventana en la que puedes seleccionar el tipo de pregunta. En la columna Preguntas, pulsa sobre Respuesta corta y pulsa en el botón Añadir. Comprueba que en el desplegable Categoría aparece la que habías elegido. Si no es así, puedes modificarla de nuevo y seleccionar la categoría correcta. En primer lugar, escribe el nombre de la pregunta. Te ayudará a identificarla dentro del banco de preguntas. En este caso escribiremos Pregunta de respuesta corta. En Enunciado de la pregunta, escribe la pregunta que tienen que resolver los estudiantes. En este ejemplo escribiremos ¿qué opción debo activar para poder hacer cambios en mi asignatura? En el desplegable Estado de la pregunta, puedes dejar marcado el estado Listo, si has finalizado la pregunta y está preparada para incluirla en un examen. Si todavía no está completamente desarrollada o necesitas revisarla antes de utilizarla en un examen, puedes cambiar el estado de la pregunta a borrador. En el campo Puntuación por defecto, especifica la puntuación de la pregunta. Puedes dejar el valor por defecto, en este caso 1, y asignarle una puntuación distinta cuando añadas la pregunta o un examen. Mediante la retroalimentación general, puedes incluir una explicación adicional, sugerencias para mejorar la comprensión de un tema o cualquier información que consideres relevante para la pregunta. En función de la configuración del examen, esta información podrán verla los estudiantes durante la revisión del intento de examen una vez haya sido enviado. En el desplegable Diferencia entre mayúsculas y minúsculas, tienes que determinar si en la corrección de la pregunta, Aula Virtual tiene que distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas. Igual mayúsculas que minúsculas. No se tienen en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, tan solo que el texto introducido por el estudiante coincida con el patrón de respuesta correcta. Mayúsculas y minúsculas deben coincidir. El texto introducido debe coincidir de manera exacta con el patrón de respuesta correcta. En el bloque Respuestas, debes indicar el patrón de respuesta correcta y su calificación. Debes tener en cuenta la configuración determinada respecto a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Junto a cada respuesta puedes establecer la retroalimentación específica para el patrón de respuesta. Esta retroalimentación solo se muestra a los estudiantes que contesten esta respuesta a la pregunta. Puedes incluir una explicación adicional o cualquier otra información que consideres necesaria para cada una de las opciones de respuesta. En este ejemplo vamos a configurarlo de la siguiente manera. Respuesta 1. Activar edición. Calificación. 100%. Retroalimentación. En blanco. Respuesta 2. Activar edición. Calificación. 70%. Retroalimentación. La respuesta es correcta, pero no está bien escrita. En el bloque Múltiples intentos, puedes configurar cómo se comportará la pregunta en los modos de comportamiento de las preguntas interactiva con varios intentos y modo adaptativo con penalización. Si en la configuración del examen seleccionas cualquiera de estos comportamientos, debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje de puntuación que se restará del total de la pregunta cada vez que el estudiante falle una pregunta y vuelva a realizarla. Pistas. Estas solo son válidas en el comportamiento de las preguntas interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al estudiante, podrá reintentar esta pregunta. De este modo, si le das 2 pistas, podrá reintentar esta pregunta 3 veces, número de pistas más 1, y se le penalizará con la puntuación elegida por cada intento que realice. Si en la configuración del examen no eliges ninguno de los comportamientos indicados, esta sección no tendrá validez y no debes especificar nada. Si pulsas sobre el botón Guardar cambios y continuar editando, puedes guardar las modificaciones y acceder a la vista previa de la pregunta, para comprobar cómo se comportará en función de su configuración y la del examen. Si no quieres comprobar el funcionamiento y quieres añadirla al banco de preguntas, pulsa sobre el botón Guardar cambios.